Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Marlon Jaro Luján Ramos y en esta ocasión les voy a presentar la resolución de la práctica calificada referente al curso de estabilidad de CEPS. Esta práctica cuenta con 3 ejercicios, los cuales iremos desarrollándolos a lo largo de este video. Bueno, el primer ejercicio nos dice que a partir del modelo exacto de línea de transmisión, un sistema sin pérdidas, realice una comparación de la formulación de potencia activa P en el lado de recepción con la formulación vista en clase para el modelo de generador barra infinita. Determine A. La potencia máxima del sistema de transmisión. B. ¿Qué modelo de línea de transmisión es asumido en el modelo GB? ¿Por qué? Y C. Nos dice determinar la expresión de P y nos pregunta si es la misma formulación vista en clase para el modelo GB y por qué. Bueno, comenzando con la solución, asumiremos todo un sistema donde tenemos una caja negra en medio, donde no sabemos qué componentes hay, pero recordando el modelo de línea exacto. Teniendo estas ecuaciones a través de este modelo y donde asumimos que el coseno hiperbólico de la constante de propagación multiplicado por la línea lo asumiremos como un A con un ángulo de alfa. Y la impedancia característica multiplicado por el seno hiperbólico de la constante de propagación por la línea, un módulo B con un ángulo beta. Tomando como referencia la primera ecuación y llevando como referencia a IR, nos da esta expresión. Y bueno, desarrollándolo en su forma polar, nos da esta expresión. Al querer hallar la potencia aparente, necesitamos hallar la conjugada de la corriente en el extremo receptor. Luego ya, al operar la tensión en la barra infinita por la conjugada de la corriente en ese extremo, tenemos esta expresión. Luego ya, al reemplazar de su forma polar a la fórmula rectangular, nos queda esta última expresión. Luego ordenamos en una parte real y una parte imaginaria. La parte real sabemos que va a ser la potencia activa y la parte imaginaria va a ser la reactiva. En este caso, como nos pide la potencia activa, tomaremos solo la parte real y lo llamaremos como una ecuación 3. Como nos pide un sistema sin pérdidas, tomaremos como la resistencia y la conductancia igual a 0. Por ello nos queda que Z va a ser igual a J reactancia y Y va a ser igual a J susceptancia. Hallando la constante de propagación multiplicado por la longitud, nos termina dando que va a ser igual a J por L, que va a ser la longitud, por la raíz cuadrada de la reactancia multiplicado por la susceptancia. Igualmente hallamos la impedancia característica, que va a ser igual a la raíz de Z sobre Y. Esto nos operando, vamos a obtener la raíz de la reactancia sobre la susceptancia. Reemplazando ya con los términos antes mencionados como A y B, tenemos que A era igual al coseno hiperbólico de la constante de propagación por la longitud. Esto reemplazando con los nuevos términos hallados recientemente, tendremos que el coseno hiperbólico de J por la longitud por la raíz de la reactancia por la susceptancia va a ser igual al coseno de la longitud por la raíz de la reactancia por la susceptancia. Esto en su forma polar va a ser igual al coseno de la longitud por la raíz de la reactancia por la susceptancia, con un ángulo de 0, al ser puramente real. Entonces el módulo quedaría coseno de la longitud por la raíz de la reactancia por la susceptancia, que va a ser una ecuación 4.
y el ángulo va a ser igual a 0, teniendo una ecuación 5. Al igual, hallaremos B, que va a ser igual a la impedancia característica por el seno hiperbólico de la constante de propagación por la longitud. Esto va a ser igual a la raíz de la reactancia sobre la susceptancia, multiplicado por el seno hiperbólico de J por L por la raíz de la reactancia por la susceptancia. Esto, llevándolo en función al seno, saldría la componente imaginaria, J, multiplicado por la raíz de la reactancia sobre la susceptancia. A su vez, multiplicado por el seno de la longitud por la raíz de la reactancia por la susceptancia. Llevándolo a su forma polar, nos quedaría de esta manera. Entonces, el módulo nos quedaría igual a la raíz de la reactancia por la susceptancia, multiplicada por el seno de la longitud por la raíz de la reactancia por la susceptancia, una ecuación 6, y el ángulo nos quedaría igual a 90 grados, una ecuación 7. Bueno, reemplazando las ecuaciones 4, 5 y 6 y 7 en la ecuación número 3, nos quedaría de esta manera. Pero sabemos que el coseno de un ángulo de 90 grados es igual a 0, por lo que toda esta parte sería igual a 0, quedándonos solo esta expresión. Bueno, sabemos que el coseno de 90 grados menos un ángulo, esto es igual a un seno del ángulo que se está restando. Bueno, reemplazando nos quedaría esta expresión. Bueno, como nos pide la potencia máxima, en este caso evaluaremos cuándo va a ser máximo. El máximo sería cuando el seno de delta es igual a 1. Es decir, cuando delta sea igual a 90 grados. Entonces, la respuesta de la pregunta A nos daría igual que potencia máxima sería igual al módulo de la tensión en la barra infinita por la tensión en el generador sobre la raíz de la reactancia sobre la susceptancia por el seno de la longitud por la raíz de la reactancia multiplicado por la susceptancia. La respuesta para la pregunta B sería que se utiliza el modelo de línea media. ¿Por qué no se requiere un modelo complejo como el de la línea larga, el cual puede terminar aproximándose al modelo de línea media? La respuesta para la pregunta C es que serían iguales. Veámoslo. El modelo exacto y el modelo GB. En el modelo exacto tendríamos, como anteriormente ya lo desarrollamos, y en el modelo GB tenemos esta expresión. Si hacemos un arreglo del seno de este ángulo sobre el mismo ángulo, por nuestro curso de matemática sabemos que esto va a ser aproximadamente a 1 cuando el ángulo tiende a ser muy pequeño. Entonces nos quedaría de esta manera. Y si lo vemos y lo comparamos, van a ser prácticamente iguales. Bueno, el ejercicio 2 nos dice que el sistema de generación-transmisión entrega su máxima potencia considerando estos valores dados, y nos pide determinar la potencia máxima transferida, la tensión interna de la máquina y la tensión en el punto de conexión a la barra infinita, qué condiciones se debe cumplir en las barras 1 y 2 para el suministro de potencia activa, y evaluar la potencia activa transferida con θ igual a 10 grados y θ2 igual a 70 grados. Bueno, la solución quedaría dibujando primero el diagrama, y la corriente va a ser igual a la tensión en este punto menos la tensión en el otro punto sobre la reactancia que hay entre medio. Entonces, la corriente va a ser la misma en todo este diagrama, por lo que restando la tensión en este extremo de la barra del generador,
menos la tensión en este punto sobre la reactancia que hay entre ambos va a ser igual a la tensión en la barra 1 menos la tensión en la barra 2 dividido entre la reactancia que hay entre los dos. Nos daría esta expresión. Y llevándolo a su fórmula rectangular, obtenemos esta otra expresión. Por lo que desarrollando nos quedaría de esta manera. Y ya ordenándolo entre una parte real y la otra parte imaginaria, vemos que la parte real va a ser igual a 0, igualando esta ecuación, nos quedaría de esta manera, llamándola ecuación 1. La parte imaginaria también va a ser igual a 0, quedándonos esta expresión, llamándola ecuación 2. Luego vemos la tensión en la barra 2 menos la tensión en la barra infinita sobre la reactancia que hay entre ambos. Nuevamente igualamos a la corriente ya obtenida anteriormente. Nos da esta expresión ya en su fórmula rectangular. La parte real también va a ser igual a 0. Y desarrollándola nos va a quedar esta expresión, llamándola ecuación número 3. La parte imaginaria también va a ser igual a 0, dándonos esta expresión, llamándola ecuación número 4. Una manera más sencilla de obtener estas ecuaciones es igualar la potencia en cada punto, debido a que el flujo de potencia activa es igual en todo este sistema. Por lo tanto, igualamos las potencias. Primero, la potencia que va del generador hacia la barra 1. Y después, la potencia que va del generador hacia la barra 2. Dándonos esta ecuación. Y dándonos esta ecuación 5, que son las mismas halladas anteriormente. Si igualamos la potencia que va de la barra 1 hacia la barra infinita, será igual a la potencia que va de la barra 2 hacia la barra infinita. Dándonos esta ecuación y dándonos esta ecuación número 6, que es la misma a las halladas anteriormente. Bueno, resolviendo estas ecuaciones, vemos que θ1 va a ser igual a 69.77 grados y θ2 va a ser igual a 11.59 grados. Con estos valores reemplazando vemos que la tensión va a ser igual a 1.15 por unidad en la barra infinita y la tensión en el generador va a ser igual a 1.34 por unidad. Como nos pide la potencia máxima, hallaremos esta reemplazando en la fórmula. Quedándonos que la respuesta en A va a ser igual, que la potencia máxima va a ser igual a 1.54 por unidad. Como nos piden la tensión en la barra infinita y también la tensión en el generador, esto ya lo hemos hallado anteriormente y tan solo reemplazamos sus valores. Para el apartado C, tomamos como referencia la figura anterior y el flujo de potencia que va de la barra 1 hacia la barra 2 va a ser igual a la siguiente. Va a ser igual a la tensión en la barra 1 por la tensión en la barra 2 sobre la reactancia total que hay entre las dos multiplicado por el seno de la diferencia de los ángulos. De aquí vemos que la potencia va a ir en esta dirección siempre y cuando que θ1 sea mayor a θ2 debido al ángulo. Este comportamiento lo veremos a continuación, resolviendo la pregunta D. Nos dice que el θ1 va a ser igual a 10 grados y θ2 va a ser igual a 70 grados. Reemplazando en la ecuación antes vista, que es esta, va a ser igual a 1 por 1 sobre 0,55 por el seno de 10 grados menos 70 grados. Entonces la potencia va a ser igual a 1 por 1 sobre 0,55 por el seno de menos 60 grados.
por lo que la potencia activa va a ser igual a menos 1,57 por unidad. Vemos que la potencia es negativa, debido a que el ángulo θ2 es mayor al ángulo θ1, por lo que se origina un ángulo negativo, dándonos lugar a una potencia de flujo inverso. Y por último, el ejercicio número 3 nos dice que determinen las expresiones exactas para el cálculo de potencia activa y reactiva en el punto de suministro. Considere un sistema de generación conectado a la barra infinita a través de un sistema de transmisión. Considere los parámetros a criterio propio. Evaluar en condiciones estables el error porcentual para los casos A utilizando un valor de x sobre r igual a 15 y B utilizando el valor de x sobre r igual a 8. La solución tenemos a continuación considerando esta figura y considerando los siguientes parámetros. Vamos a considerar la tensión del generador 1,05 por unidad. El ángulo delta va a ser igual a 7,6 grados. La reactancia del generador va a ser 0,2 por unidad. Sabemos que la potencia en el punto A, es decir, en el punto de suministro, va a ser igual a la tensión en el punto A por la corriente conjugada. Reemplazando en su forma polar, tenemos de esta manera. Ahora ya resolviendo la parte conjugada y multiplicando arriba y abajo la conjugada del denominador, obtenemos esta expresión, la cual, desarrollando lo que hay entre paréntesis y luego ya llevando a su forma rectangular, tenemos de esta manera. Al evaluar ya el último paréntesis, nos queda de esta forma. Para lo cual a continuación tenemos que la parte real va a ser igual a la potencia activa y la parte imaginaria va a ser igual a la potencia reactiva. Como ya tenemos estas expresiones, desarrollaremos la pregunta A, que nos dice que x sobre r va a ser igual a 15. Para nuestros datos que nosotros hemos propuesto, sería igual a 0,2 sobre 15. Reemplazando los datos en la fórmula, nos quedaría de esta manera, dándonos que la potencia va a ser igual a 0,71 por unidad. La potencia reactiva va a ser igual a 0,26 por unidad. La potencia activa, pero ahora desarrollando con la fórmula simplificada, nos va a dar igual a 0,69 por unidad. La potencia reactiva va a ser igual a 0,20 por unidad. Evaluando el error nos da los siguientes datos. El error en cuanto a la potencia activa va a ser igual a 2,44%. Y el error obtenido en la potencia reactiva es de 21,93%. Ahora, para desarrollar la pregunta B, debemos tomar un x sobre r igual a 8, que nos va a dar igual a 0,025 por unidad. La potencia activa va a ser igual a 0,72 por unidad. La potencia reactiva va a ser igual a 0,21 por unidad. El error para la potencia activa va a ser igual a 3,78% y el error para la potencia reactiva va a ser igual a 6,65%. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agradable interés. Muchas gracias.